Hola, hola chicos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta clase virtual de Historia Universal, jóvenes estudiantes, pues continuando con la clase de la semana pasada, continuando con esta revolución cubana, pues jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a compartir nuevos conocimientos, pues culminando con esta sesión de aprendizaje, el día de hoy de lo que es la revolución cubana. Bien, jóvenes estudiantes, entonces recordar un poquito que la revolución cubana, jóvenes estudiantes, pues se inició, ¿no?, con el asalto del cuartel Moncada el 26 de julio de 1956, ¿no? Y termina pues esta revolución cubana el 1 de enero de 1959, en la cual pues los revolucionarios, año nuevo, jóvenes estudiantes, reciben el poder a su cargo, los revolucionarios, ¿no? Pues triunfando la revolución cubana. Bien chicos, las causas de la revolución pues son el régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio Batista, la conflictividad económica, ¿no?, el desempleo, bajos salarios y prioridad de cargo a los extranjeros era demasiado notoria, ¿no?, pues estaba dominada por Estados Unidos, ¿no?, dependencia económica del exterior y sobre todo de Estados Unidos. Ya, jóvenes estudiantes, bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con lo que es el proceso de la revolución cubana. Bien, jóvenes estudiantes, todos, bueno, se inició pues con los ataques a los cuarteles militares de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Como lo acababa de mencionar hace un momento, se inició con los ataques a los cuarteles militares de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ¿ya? La fase revolucionaria, jóvenes estudiantes, se inició el 26 de julio de 1956, ¿no? La revolución lo encabezó pues Fidel Castro Ruz, ¿no? En esta revolución lo acompañaron su hermano Raúl y otros mandos como Abel Santamaría, que fue asesinado en la revuelta, ¿no?, y Francisco Medina. Muchos líderes, jóvenes estudiantes, y muchos de sus guerrilleros fueron capturados y muchos fueron a prisión, ¿no? Pero la revolución ya se había iniciado. Después de esto, jóvenes estudiantes, viene lo que es la amnistía a los prisioneros. ¿Qué es amnistía? Pues amnistía viene de amnesia. ¿Y qué es amnesia? Es olvido, ¿no? El gobierno de Fulgencio Batista se vio presionado por la opinión pública y de organismos internacionales, muchachos, para dejar en libertad pues a los revolucionarios, y no le quedó más remedio que decretar una amnistía, ¿no?, olvidar los hechos de todo lo que había hecho Fidel Castro y sus acompañantes, ¿no?, y pues les dejó libre. Pues quedando en libertad, jóvenes estudiantes, Fidel Castro pues se fue a México, ¿ah? Se fue a México y organizó un ejército guerrillero revolucionario, ¿no? Estando en libertad, Fidel Castro se marchó a México para organizar un ejército revolucionario. A esta iniciativa se le unen dos líderes, ¿ah?, líderes importantes, el argentino Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, quienes lideraron pues el movimiento 2607, ¿no?, el movimiento 26 de julio de 1953. Bueno, los revolucionarios llegaron a Cuba, jóvenes estudiantes, llegaron a Cuba procedente de México y desembarcan
el 2 de diciembre de 1956 a bordo del yate Granma, ¿ya? A partir de esta fecha, jóvenes estudiantes, se realizarán pues una serie de enfrentamientos entre las fuerzas de Fulgencio Batista y Fidel Castro, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, jóvenes estudiantes, el desembarco en Cuba el 2 de diciembre de 1956 con el yate Granma, ¿no? Los revolucionarios llegan a Cuba. Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y el argentino Camilo Cienfuegos, quienes lideraron pues el movimiento 26 de julio, ¿no? Ya realizan un enfrentamiento entre las tropas de fuerzas de Fidel Castro y Fulgencio Batista. Hechos sobresalientes de la Revolución Cubana. Veamos ahora. En agosto de 1958, las fuerzas guerrilleras del Che Guevara y Cienfuegos se apoderan de la parte central de Cuba. De ahí, jóvenes estudiantes, Fulgencio Batista deja el poder y huye el 31 de diciembre de 1958 al verse perdido, vencido, ¿no? Fulgencio Batista pues pide ayuda, ¿no? Pide auxilio, ayuda a Estados Unidos, pero en realidad a Estados Unidos no le convenía que Fulgencio Batista salga del poder, ¿no? Entonces, no le quedó más remedio a Fulgencio Batista, al ver que Estados Unidos no apoyó eficazmente a su gobierno, pues, y además, jóvenes estudiantes, viendo que los revolucionarios ya iban avanzando y venciendo, ¿no? Pues tomaron poco a poco más posición territorial, muchachos. Y acá me matan, dijo Fulgencio Batista, mejor me voy a República Dominicana. Es entonces que Fulgencio Batista huye hacia la República Dominicana para salvar su vida, entendiendo que la revolución, jóvenes estudiantes, ya lo había vencido. Luego de esto hay una intervención de Estados Unidos en la cual este país va a apoyar a las elecciones presidenciales, ¿no? En Cuba. Pero, jóvenes estudiantes, la revolución, los revolucionarios van a oponerse, ¿no? Y en la cual ellos dijeron, no aceptaron esos resultados y anularon, ¿no? Los revolucionarios van a poner un nuevo presidente, pues, si continúan con su revolución, ¿ya? Luego vienen los revolucionarios al poder, ¿ya? El movimiento 26 de julio o el M2607, finalmente el 1 de enero, año nuevo, muchachos, bombardas, cohetes, ¿no? Se dan el año nuevo entre ellos 1959, tras sucesivas victorias militares y la ocupación de varias ciudades y pueblos. Guevara, Camilo Cienfuegos y Castro toman el poder en Cuba y la revolución había triunfado. Consecuencias inmediatas de la revolución. Luego de la victoria, jóvenes estudiantes, Fidel Castro se tituló primer ministro y poco a poco fue concentrando el poder en sí, ¿no? Algunas medidas iniciales del gobierno fueron pues lo que realizó la reforma agraria, acabando con los grandes latifundios, ¿no? Es decir, pues inmensas tierras en manos de unos cuantos y encima de extranjeros, ¿no? También nacionalizó las empresas extranjeras, ¿no? Es decir, todos los empresarios extranjeros fueron votados de Cuba, ¿no? Fuera de mi país, y dejen que la riqueza sea producida por cubanos. Los expulsaron de Cuba
y nacionalizaron todas las empresas que estaban en manos extranjeras, pues afectando directamente los intereses de Estados Unidos en la isla. Luego viene, muchachos, en enero de 1961, el presidente de los Estados Unidos, escuchen bien esta partecita, jóvenes estudiantes, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, rompe relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no? Este presidente, jóvenes estudiantes, este presidente estadounidense, gobernó desde 1953 hasta 1961. Luego viene, jóvenes estudiantes, lo que pasó en la invasión de Bahía de Cochinos, ¿no? También conocida como la invasión de Playa de Girón o la batalla de Girón, ¿no? Es decir, en todo caso, como Estados Unidos miraba ya casi perdido a Cuba, quiso recuperar esta isla, entonces aprovechó ¿no? esta batalla, en la que fue una operación militar en que las tropas de cubanos exiliados, son que no estuvieron de acuerdo con la revolución, ¿no? Pidieron ayuda a Estados Unidos, ¿ya? Pidieron ayuda a Estados Unidos, que fueron apoyados por el gobierno de Estados Unidos, pues invadieron Cuba en abril de 1961, ¿no? Para tumbar a Fidel Castro, ¿no? Pero después de 65 horas, el ejército de Fidel Castro pues derrotó a los cubanos exiliados apoyados por Estados Unidos, ¿no? Castro salió victorioso, ¿no? Esto fue la intención de la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba. Luego, jóvenes estudiantes, luego de esto, Cuba rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos y se alinea detrás de Rusia, ¿no? Pues decretando a su gobierno como socialista, ¿no? Ya que Rusia es un gobierno socialista y Estados Unidos es capitalista, ¿no? Cuba se alinea al socialismo de Rusia. Fidel Castro rompe relaciones con Estados Unidos y se alineó detrás de Rusia, decretando a su gobierno como socialista. ¿Saben por qué, muchachos, se alinea detrás de Rusia? Pues Cuba decía: a mí me están dejando solito, ¿no? Me están bloqueando económicamente, entonces me voy detrás de Rusia, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Veamos aquí, jóvenes estudiantes, la amenaza de Estados Unidos, ¿ah? Como rompieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Cuba, y hacen amistad con Rusia, ¿qué hace Cuba, jóvenes estudiantes? Rusia de repente, Estados Unidos va a querer recuperar la isla, ¿no? Cuba pide ayuda a Rusia, de repente que Estados Unidos va a querer recuperar la isla. Entonces, a principios de los años de 1960, jóvenes estudiantes, se dio pues la instalación de misiles, ¿no? Cuba, ¿no? Pide ayuda pues a Rusia: ven para que instales sus misiles en mi país, dice Cuba a Rusia, y de inmediato, ante esta amenaza, pues Estados Unidos dijo: Cuba me está amenazando con Rusia, ¿no? Esto fue recibido como una amenaza intolerable para Estados Unidos, pues las armas nucleares soviéticas se instalaron en suelo cubano, lo que llegó rápidamente al conocimiento del gobierno estadounidense. ¿Qué pasó, jóvenes, después de esto? Pues viene la crisis de los misiles, en la cual ya hemos visto anteriormente la llamada Guerra Fría, ¿no? En octubre de 1962, jóvenes estudiantes, tanto Estados Unidos como Rusia estuvieron a punto de iniciar una nueva guerra internacional. ¿Saben por qué, muchachos?
como Rusia está instalando misiles en Cuba, entonces Estados Unidos dijo: si tú no retiras misiles de Cuba, yo te declarar la guerra, yo te enfrentar en un nuevo conflicto armado, decía Estados Unidos, ¿no? No interesar si gente morir. Entonces el mundo, jóvenes estudiantes, tuvo un pelito de iniciarse una tercera guerra mundial, ¿no? En donde Estados Unidos le dice a Rusia: saca tus misiles que me estás amenazando. Si no los sacas, yo te sacaré, pero la mugre, le dice, ¿no? Entonces, jóvenes estudiantes, por una cuestión diplomática y por suerte para la humanidad, los soviéticos deciden retirar sus misiles de Cuba, y es así que se evitó una guerra nuclear. Entonces, jóvenes estudiantes, Estados Unidos pidió el retiro de los misiles del territorio cubano con la amenaza de atacarlo si no accedían al pedido, ¿no? Por suerte para la humanidad, los soviéticos aceptaron retirarla y así se evitó una posible guerra. El bloqueo económico, jóvenes estudiantes, Estados Unidos, ¿no? Al ver que Cuba ya se había pedido ayuda a Rusia, Cuba te estás poniendo faltoso, laberintoso, entonces viene el bloqueo económico. Estados Unidos responde con el embargo económico en 1960, pues prohibiendo el comercio de su país con Cuba, ¿no? Estados Unidos no hacía ni vendes ni compras con Estados Unidos. Cuba decía: a mí no me interesa. Entonces, como Rusia tenía intercambios con China, entonces Cuba hacía ya sus intercambios, sus compra y venta con Rusia y con China. Bien, jóvenes estudiantes, luego de esto viene lo que es la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. En el año 1952, ¿no? o 1962, durante la Guerra Fría, Cuba es expulsada pues de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Por maniobra de Estados Unidos, ¿no? En la cual pues en venganza, ¿no? hace que Estados Unidos haga la expulsión de Cuba de la OEA, ¿no? acusado pues de difundir su versión en todo el continente. Hasta esta fecha los ideales revolucionarios son parte de Cuba, que se considera el único país que mantiene el socialismo plenamente vivo. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido lo que corresponde a lo que es el tema de la Revolución Cubana. Después, jóvenes estudiantes, de este triunfo de la Revolución Cubana, toma el poder el presidente Manuel Urrutia, ¿ya? presidente de Cuba. En este entonces, presidente del Perú en este tiempo en el que se desarrollaba la Revolución Cubana, era Manuel Prado y Ugarteche. Fue presidente del Perú, en la cual se daba la Revolución Cubana, que te va a ayudar a resolver las preguntas del texto. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema de hoy día. A informar también que el lunes 27 del presente mes va a venir lo que es un examen mensual del mes de julio. Jóvenes estudiantes, estudiar solo este tema de lo que es la Revolución Cubana. Va a venir un balotario de 10 preguntas, de las cuales se tomarán 7 preguntas, y ese balotario se les voy a enviar al WhatsApp del grupo para que ustedes puedan estudiar. Bien, jóvenes estudiantes, nos vemos en la siguiente semana. Chao, cuídense mucho y tengan ustedes muy buenos días.